vamos a ver el principio de la membresía, de lo que es un miembro de iglesia. Y esa parte es fundamental porque tiene que ver con lo que es el cuerpo de Cristo, es lo que estamos haciendo con Él. Entonces tenemos que ir viendo esa parte, principio eclesiástico, el principio de una membresía. Entonces, una de las cosas que nosotros creemos firmemente es que la iglesia está compuesta de salvos, no de personas que se apuntan, ¿verdad? Sino que la iglesia es de creyentes. Hablamos que la iglesia es de Cristo. Para ser miembro de la iglesia de Cristo necesitamos haber nacido de nuevo. La Gran Comisión, ¿recordamos, verdad? Qué buena que es la Gran Comisión, es muy bonito el todo, pero cuando hablamos de la Gran Comisión estamos hablando de predicar el Evangelio para que la gente se convierta, para que nazca de nuevo. Asistir a una iglesia no nos hace salvos. La salvación es única y exclusivamente por la fe en el Señor Jesús. Y vamos a ir a Mateo, por favor, el Evangelio de Mateo, el capítulo 16, versículos del 16 al 19. ¿Okay? Vamos a hablar algunos temas sobre la iglesia, de lo que hace una iglesia. Dice el versículo 16 al 18, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora vamos a ver varios principios aquí. Primer principio de la iglesia, esta es la primera vez que Jesucristo menciona el término iglesia, en griego eclesía, es la congregación de los santos. Y él dice en el verso 18: edificaré mi iglesia. La iglesia no es de ninguna persona en particular, ni de ningún movimiento en particular, es exclusivamente de Jesucristo, de esa es la iglesia. Pero en el verso 18, Jesús dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora la pregunta que viene es: ¿cuál es la roca sobre la cual Cristo edificaría la iglesia? Estamos en la Semana Mayor y casi todo el mundo dice que Pedro es la roca, ¿verdad? Donde Cristo edificó su iglesia. Pero ¿qué es lo que dice realmente el pasaje? Cuando el Señor menciona: y yo también te digo, observe los pronombres, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si usted sabe más o menos cómo están los elementos gramaticales, yo puedo decir a alguno de ustedes, o si alguien está acá, yo puedo decir: tú eres Pedro, pero sobre esa silla me voy a sentar, ¿ok? Sobre esta. Hago un cambio de individuo. Cuando Jesús dice sobre esta roca, Él no está apuntando a Pedro, está apuntando al versículo 17. En el versículo 17 dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué fue lo que le reveló el Padre a Pedro? Que Cristo es el Hijo del Dios viviente. ¿Cuál es la roca? Pedro más adelante va a decir en sus cartas que Jesucristo es la roca. Sobre esta roca está edificada la iglesia. Cristo es la piedra angular, también Jesús lo va a decir. Pero cuando Él habla aquí, el Señor, sobre esta roca, no solamente habla de Él como persona. En el contexto gramatical, Él está hablando precisamente de esa revelación que Dios le dio a Pedro. ¿Cuál fue esa revelación? Que Cristo es el Hijo del Dios
viviente. ¿Cómo se convierte una persona a Cristo? Por medio del el Evangelio. ¿Y qué debe creer? En Jesucristo. Cristo es el Hijo del Dios viviente. O sea, no hay otra manera para ser salvo. En ese pasaje no está diciendo que Pedro es la roca. Si usted ve los pronombres, él está hablando, tú eres Pedro sobre esta roca, y él se está refiriendo a la afirmación, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es la única manera de poder ser parte de la iglesia de Cristo, porque Cristo está diciendo allí, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hay un juego de palabras en griego. En griego las palabras tienen un sentido, y ahí es donde uno se da cuenta de sobre qué se está refiriendo la persona que habla. Jesús dice, tú eres Pedro. Esa palabra, Petros, es una piedrita chiquita. La piedra que cogemos para tirársela a un perro, ¿verdad? Esa piedrita chiquita, ese es Pedro. Pero cuando él dice sobre esta roca, utiliza Petra. Petra es una montaña de piedra, algo muy grande. No está refiriéndose a una roca solamente, sino a algo muy, muy grande. Entonces, el cambio en el juego de palabras nos dice que Cristo es la roca sobre la que se está fundamentando su iglesia. Ahora, esto es algo importante, porque cuando nosotros hablamos de la iglesia edificada, hablamos de cualquier iglesia. Voy a hacer una breve referencia a la primera iglesia. Cuando Cristo dijo, edificaré mi iglesia, lo estaba haciendo ya en ese momento. Ya Él tenía apóstoles, ya Él tenía discípulos, ya Él tenía gente bautizada, ya el Señor estaba en ese proceso, y Él dice, edificaré. El verbo está en futuro. Voy a edificar, edificaré mi iglesia. Porque, hermanos, las iglesias van en un proceso de edificación, nunca dejamos de edificar, nos morimos edificando. Entonces Él dice, edificaré mi iglesia. Cualquier iglesia va a estar siendo edificada por Cristo si Cristo es el centro, ¿ok? Si Cristo es la parte principal. Y observe que dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si observa bien, las puertas del Hades no están atacando a la iglesia. Las puertas del Hades están prevaleciendo, pero no van a poder. ¿Qué es el Hades? Es el lugar de los muertos. Y lo que está diciendo es que ni la muerte puede detener a su iglesia. Su iglesia va hacia adelante. No importa lo que pase. Cristo va a tener su iglesia. Entonces, su principio es que ningún miembro de iglesia, de la iglesia de Cristo, está perdido. Ese es un principio bíblico. Aquí tenemos una iglesia, la iglesia Vida Eterna, pero dentro de nuestra iglesia no sabemos si hay alguno que realmente no ha nacido de nuevo. Usted dice, no, pero es que todos son creyentes y todos hicieron profesión de fe y todos se bautizaron y todos están, pero es que eso no me hace salvo a mí. A mí no me hace salvo asistir a la iglesia, ser un buen miembro, hacer esto o hacer aquello. Eso no me da salvación. ¿Qué es lo que me hace ser salvo? Tener a Jesucristo en mi corazón. Entonces, muchos en una iglesia como la nuestra, desde el punto de vista externo nuestro, tenemos una membresía de 60, 70 miembros, pero de esos 60, 70 miembros, solamente cada uno de ellos sabe quién realmente tiene a Jesucristo en el corazón. A veces tenemos dudas y ambigüedades. Esas dudas y ambigüedades puede ser que no tenga a Cristo, puede ser que esté confundido, pero no tenemos en sí una seguridad para decir todos los que vienen son salvos. Pero desde el punto de vista espiritual, Cristo tiene una iglesia y esa iglesia está formada solo de personas salvas. Porque de la manera que usted se hace miembro externamente, por medio de una membresía, el acuerdo de la aceptación de cómo es la iglesia y de los acuerdos de la iglesia, de la misma manera soy miembro de la verdadera iglesia de Cristo por medio de la conversión. No estoy separando la iglesia local de una iglesia general, pero lo que estoy tratando de decir es que no es la lista la que hace un miembro de iglesia. Y nos vamos a llevar muchas sorpresas, y nos las hemos llevado de personas que aparentaban ser creyentes y no lo son.
Y uno se asombra de cómo gente puede cambiar la fe de Jesucristo tan fácilmente. Y uno dice, pero es que ellos creyeron en Cristo. No, si cambiaron la fe, no creyeron en Cristo nunca. Tenían mucho conocimiento, pero no tenían la fe de Cristo. Y eso es una de las características de la iglesia del Señor. El que es miembro de la iglesia de Jesucristo ha nacido de nuevo, es un miembro de la iglesia. Vamos rápidamente a Hechos 20:28, por favor. Hechos 20:28. Allí el apóstol Pablo va a decir algo muy importante sobre la iglesia. Observe que en ese pasaje se va a hablar de la redención de la iglesia y se va a tener lo que es el concepto de cómo esa iglesia es la iglesia de Cristo. Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros. Él está hablando a todos los pastores de todas las iglesias de ese lugar. No está hablándole aquí a una iglesia, hermanos. Versículo 17 del mismo capítulo. Vamos allí. Enviando pues desde Mileto a Éfeso. Eso es como haber llamado a varias gente desde Alajuela a San José. Todos los pastores. Imagínense cuántas iglesias hay allí. Entonces dice que desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Ok? Aquí es de manera general. Y en el verso 28 él dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. ¿Y qué pasó allí? La cual él ganó con su propia sangre. Y ahí volvemos otra vez a Mateo 16:18. Cristo fundó su iglesia, pero Cristo tenía que comprarla. ¿Y cómo la ganó? Con su propia sangre. ¿Cómo somos miembros de la iglesia de Jesucristo de manera honesta? Por medio de la conversión. No hay otra manera. O sea, yo no puedo ser miembro de una iglesia si yo no he nacido de nuevo, si yo no tengo a Jesucristo en mi corazón. Y aquí viene el concepto de cuerpo de Cristo. Vamos a 1 Corintios, por favor, capítulo 12. Recuerden si me llevan el tiempo porque estoy sin hora. 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 en adelante. En el versículo 12, Pablo le dice a los corintios, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Han visto algún cuerpo universal? ¿Verdad que todos los cuerpos son locales? Yo no puedo ser, pero hablamos en términos generales. Yo puedo decir el hombre, o puedo decir el varón, debe cuidar a su familia. Y usted no piensa en un varón universal. Usted piensa en cualquier varón que tenga una familia, ¿no es cierto? Puedo decir, la familia es el núcleo de la sociedad, pero usted no piensa en una gran familia universal. Usted piensa en una familia, cualquier familia, y puede decir, mi familia, o la familia de tal, porque son términos generales. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos del cuerpo, estamos hablando de algo muy específico. El cuerpo tiene varias características, y las características del cuerpo de Cristo es que tienen comunión y pueden trabajar juntos. Tienen la misma fe y las mismas convicciones. Eso es lo que hace un cuerpo. Por ejemplo, en el caso suyo, piense cuando usted iba a estudiar, o cuando iba a hacer algo, o cuando iba a emprender algo. ¿A cuántas personas les pidió consejo para poder hacer lo que iba a hacer? Y al final de cuentas, ¿a cuántas personas usted le dijo que tomaran la decisión por usted? Usted es lo que es porque usted decidió independientemente ser algo. Entonces, venimos a que el cuerpo es una persona que puede tomar decisiones. Y allí viene el versículo 13, que ha sido un versículo bastante controversial, pero vamos a usar la gramática para poder entender un poquito eso. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. ¿Dónde?
En el versículo 12, ¿de cuál cuerpo habla? Ok, entonces, del cuerpo de Cristo, de la iglesia. ¿Dónde es bautizado un creyente? En el cuerpo de... Pero mucha gente cree que dice, fue bautizado en el Espíritu Santo. No dice eso el texto ahí. Léalo bien. Vamos a leerlo otra vez. Porque por un solo Espíritu, sí, ahí está el Espíritu, fuimos bautizados ¿dónde? En un cuerpo, no en un espíritu. Y a veces leemos algo y nos han dado algunas ideas y uno dice, yo fui bautizado en el cuerpo de Cristo, fui bautizado en el Espíritu Santo. Pero no está diciendo eso el texto. El texto está diciendo que el bautismo fue en un cuerpo, es decir, me introducen en un cuerpo, soy parte de un cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? La iglesia. Y es mi iglesia local. Y yo soy parte de eso. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos debe beber de un mismo espíritu. Ahora ve el verso 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cuando nosotros hablamos de la iglesia como un cuerpo, hablamos de personas salvas que se reúnen con un mismo objetivo y un mismo propósito. La iglesia no puede caminar si tenemos un montón de credos. No sé cómo se sentirían ustedes si en algún momento, de hecho ha pasado que alguien dice algo y la iglesia misma bromea y hace eso. Pero ustedes pueden imaginarse que estamos en un culto y entra alguien acá y se sienta en la primera banca, el culto en la mañana, y cuando comienzan los himnos, se pone de pie con un pañuelito y comienza a brincar por todo este lado acá. ¿Cómo se sentirían ustedes? Porque no es nuestra fe, no es nuestra creencia, no es nuestra forma de ser. ¿Qué es lo que está haciendo con el cuerpo de Cristo? Lo está descoordinando. Si usted va a otra iglesia, aunque sea igual que la nuestra, usted va a decir, es que no es así como lo hacemos allá, porque somos diferentes. O sea, los cuerpos son distintos. Y un principio es que ser parte de un cuerpo es ser miembro. Y si soy miembro, participo de las actividades, conceptos y fe de una iglesia. Filipenses capítulo 2, versículo 2, el apóstol Pablo le dice a los filipenses, completad mi gozo. Ahí es donde se completa el gozo del apóstol. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pero si hablamos de iglesia y creemos que todas las iglesias son una sola iglesia, eso no se puede cumplir, porque creemos diferente, pensamos diferente, actuamos diferente, tenemos principios diferentes. Entonces la iglesia del Señor es una iglesia que está unida, es un organismo viviente que puede caminar junto. Y allí viene esa parte esencial de lo que hace una iglesia. Y en ese principio tenemos el bautismo. Ninguna iglesia que yo conozca, todavía no conozco ninguna, ni de ningún tipo. Ninguna iglesia acepta un miembro sin bautismo, ni los católicos. Si usted es evangélico, si usted es protestante, si usted es de cualquier religión que no sea católica y usted dice, yo quiero hacerme católico, y usted va a la iglesia católica y le dice al sacerdote, yo quiero hacerme católico, él lo va a poner a hacer una serie de cosas y tiene que pasar la comunión y lo tienen que bautizar, porque no puede ser católico si no se ha bautizado. Porque el principio del bautismo es el principio de que une a un grupo. Porque si usted se bautiza si usted es cristiano ahorita y va y se bautiza a otro lado, nosotros los que estamos acá nos sentimos muy mal porque es una manera de decir, yo con ustedes ya no quiero nada. El bautismo es un sentido muy fuerte en cualquier ámbito. Cuando usted se bautiza por Cristo, le está diciendo al mundo, yo no quiero nada con usted, ni con las religiones. Entonces un verdadero creyente se bautiza. Es muy difícil y no es bíblico, por lo tanto no podemos tenerlo de esa manera. Una persona que se convierte a Cristo y no se bautiza, dude de que sea salvo, porque la salvación, el bautismo no salva, pero todo salvo se bautiza, porque el bautismo es un principio de obediencia y tenemos que bautizarnos. Hechos capítulo 2,
Vean allí donde está ese principio, Hechos capítulo 2, versículo 37. Dice la Escritura: al oír esto, estaban hablando de Jesucristo, de que Él murió en la cruz, de que Él vino a todo esto. Ellos le preguntan, al oír esto, se compungieron de corazón, es decir, sintieron un dolor profundo en el corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cómo hago para ser salvo? Y le dice Pedro: arrepiéntanse, y eso es suficiente. ¿Verdad que no dice eso el texto? Arrepentíos y bautícese. Es la manera en que expresamos lo que hemos llegado a creer. Una iglesia que es de Jesucristo es una iglesia de personas que se arrepienten de sus pecados y se bautizan en el nombre del Señor Jesús. Y observe que el término es: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué dice bautizarse para perdón de pecados? El bautismo no perdona pecados. ¿Por qué dice para perdón de pecados? Porque si el bautismo es la evidencia de mi fe en Jesucristo, yo le estoy diciendo a toda la gente que mis pecados han sido perdonados. Y por eso me estoy bautizando, porque Cristo me ha perdonado. Entonces el bautismo es la evidencia externa de la acción interna de Dios perdonando mis pecados y dándome una nueva vida. Por eso nos bautizamos. ¿Y por qué nos bautizamos por inmersión? Porque el término bautismo, eso es lo que significa, no tiene otro sentido. Realmente la palabra bautizar quedó allí por un problema gramatical. Si pueden entrar en historia y buscar en la Reina Valera de 1569, en la introducción, dice Casiodoro de Reina: hay una palabra que no sé cómo transmitirla. Si yo pongo sumérjanse o sumergirse, muchos no van a entender eso, porque todos han entendido por siglos el término bautismo como el acto de fe. Entonces yo voy a dejar el término así. Pero Casiodoro de Reina, que fue el que tradujo la Biblia, él quería poner sumérjanse. Digamos, aquí diría: arrepentíos y sumérjanse cada uno de vosotros, porque esa es la idea de bautismo, porque simboliza la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Nosotros, hermanos, por eso no practicamos el bautismo infantil. Un niño no se puede arrepentir. Usted llega con un niño de 8 días para echarle agua en la cabeza, lo puede resfriar y de todo, el pobre niño ahí, pero usted lleva un niño, díganme qué pecado cometió. Ahora, usted puede decir, bueno, es el pecado original, pero en la Biblia se diferencia la imputación del pecado con el pecado práctico. Y una persona necesita arrepentirse de sus pecados y aceptar a Jesucristo como Salvador para que Cristo perdone su pecado. Y eso es un proceso que no se puede cambiar. Solo personas adultas pueden bautizarse. Por eso cuando hablamos de miembros de la iglesia, tenemos niños, pero ellos no participan de la cena del Señor, porque no son miembros. Son miembros hasta que acepten a Jesucristo como Salvador. Ellos no heredan la salvación, ellos tienen que llegar a creer en Jesucristo como Salvador. Y eso es el proceso que tiene la Biblia sobre eso. La iglesia como cuerpo de Cristo está unida a un principio, y no sé cuánto llevo de tiempo, si no me dicen yo termino mañana. Hay un principio de la iglesia, y es que usted es miembro de la iglesia y es miembro de la familia de Dios. En la familia de Dios están todos los creyentes de todo el mundo. Somos familia de Dios, pero iglesia es otra cosa, porque iglesia requiere bautismo para ser miembro, requiere asistencia, no lo puede hacer usted en una iglesia invisible, requiere un predicador que enseñe la palabra de Dios. Usted no sabe realmente, si usted empieza a escuchar a todos, al final no va a creer en nada, se va a confundir. Necesitamos centrarnos en un solo principio. Necesita
Por eso, oficios, porque la Biblia dice que hay oficios en la iglesia. Necesitamos dar ofrendas, necesitamos predicar el evangelio, necesitamos discipular gente. Eso no se hace en una iglesia invisible, se necesita una iglesia local. Pero todos son miembros de la gran familia de Dios, de la cual Cristo es el que la ha formado. Para terminar, porque creo que el tiempo vamos más o menos, quisiera hablarles de una parte importante de la iglesia local, y es el pacto. Es el pacto. Toda iglesia debería tener un pacto, y en la Biblia se enseña que debe haber un pacto. Y les voy a explicar qué significa eso. Vamos a Juan capítulo 1, por favor. Versículo 35. Dice en el versículo 35, el siguiente día otra vez estaba Jesús y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Ve al versículo 40. Andrés, hermano de Simón, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y si usted sigue leyendo, versículo 43, ve que viene Jesús, va a Galilea y halla a Felipe y llama a Felipe. Felipe, ¿qué hace con Andrés y Pedro? Felipe, ¿y qué hacen ellos? Comienzan a pasar un dato. Pero ¿qué sucedió con ellos? Cuando Jesús les dice: sígueme, ellos tienen que llegar a aceptar que Jesús es el Mesías. Eso es un pacto. La Biblia enseña que Dios haría un pacto con un pueblo que no era Israel y lo haría por medio del Mesías. Y toda iglesia debe tener un pacto en el que se comprometen los hermanos a estar juntos, a caminar juntos, a estar de acuerdo en la manera en que estamos manejando, recibiendo miembros, en cómo estamos funcionando como iglesia. Es algo que se hace junto. Por eso aquí ustedes han visto últimamente que para algunas decisiones venimos a la iglesia, como hoy en la mañana, ¿verdad? ¿Cuántos quieren el culto en la mañana o cuántos lo quieren en la tarde? La iglesia decide, porque estamos uniéndonos como una iglesia. Una iglesia decide esas cosas, no se le imponen. Son situaciones que la iglesia comienza a tomar decisiones, y eso se hace mediante un pacto. Por eso es que muchas iglesias tienen su pacto para poder mantener esa unidad. Y por eso Dios quiere que la iglesia sea bien reconocida y sepamos que es de hermanos nacidos de nuevo. Como el tiempo no da, realmente no pudimos ver el otro principio, que era el principio de la libertad de conciencia o el principio espiritual, pero nos queda claro que la iglesia debe ser una iglesia autónoma, debe ser una iglesia doctrinalmente correcta, debe ser una iglesia ética y moral, debe estar organizada adecuadamente, debe ser económicamente estable y debe ser misionera. Y hay un montón de pasajes que nos enseñan eso y tal vez lo podemos ver en la próxima ocasión. Pero Dios ha puesto la iglesia para ser el cuerpo de Cristo. Y nosotros somos parte de esa iglesia y crecemos en ella. Recuerde 1 Corintios capítulo 3, si yo soy miembro de una iglesia, voy a edificar de alguna manera, con heno o con piedras preciosas. Pero si no soy miembro de una iglesia, no estoy edificando en nada. Mis dones, por más que los ponga a trabajar, si están fuera de una iglesia, no tienen recompensa. Y eso es muy, muy serio. Necesitamos estar dentro de una iglesia local y servir en esa iglesia. Es lo que Dios nos llama a hacer. Así que tenemos esa opción de poder servirle al Señor, de poder trabajar con el Señor
dentro de una iglesia local. No es perfecta, gracias a Dios, y va a tener muchísimos problemas, gracias a Dios. Los problemas nos hacen crecer, los problemas nos hacen madurar. No veamos los problemas de forma negativa, son buenos, nos hacen pensar, y las ideas malas que tenemos van a ser corregidas poco a poco, es todo un proceso. Para eso es la iglesia, es una familia, una preciosa familia. Y tenemos errores y tenemos dificultades y cosas, pero Dios tiene el control en todo. Y si amamos a Dios y sabemos que nuestros hermanos son hijos de Dios, podemos tolerar ciertas cosas. Algunas no, pero podemos tolerar por lo menos la mayoría de las cosas que no son tan graves. Así que adelante, que somos una iglesia y estemos siempre unidos en oración, apoyándonos mutuamente. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por este estudio. Te damos gracias, Señor, por lo que nos has dado. Te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por tu verdad. Te damos gracias porque eres bueno y fiel. Te bendecimos y te pedimos que nos ayudes a ser cada vez más como tú. Que seas glorificado y que recibas la gloria y la honra. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.